Buenas noches, hermanos. Vamos a darle inicio a nuestro culto en esta noche. Bienvenidos todos los que han dispuesto este tiempo para buscar a nuestro Señor en oración. Vamos a empezar en esta noche nuestro culto exaltando el nombre del Señor. Vamos a leer en el Salmo 10, capítulo 16 al 18. Damos gracias al Señor por todos los que... Salmo 10, capítulo 10, versículo del 16 al 18. Damos gracias al Señor por todos los que están aquí presentes, que han dispuesto de este tiempo para buscar al Señor y para recibir la enseñanza que Él tiene para nosotros en esta noche. Vamos a leer Salmo 10, versículo 16 al 18, dice así la palabra del Señor. Tú, Señor, reinas eternamente y para siempre. Borra de su tierra a las naciones. Tú, Señor, escuchas las plegarias de los pobres. Tú les das ánimo y les prestas atención. Tú reivindicas al huérfano y al oprimido, para que los simples mortales no sigan violentando la tierra. Alabemos el nombre del Señor. Oh Padre Santo, tú eres Rey, tú reinas eternamente, Señor. Tu palabra nos los comunica, nos los enseña. Tú te muestras como Rey, como soberano, como quien tiene el control, Señor, de todas las cosas que suceden en esta tierra, Padre. Tú sabes, Señor, todo lo que sucede debajo del sol. Nada se escapa de tu conocimiento, de tu control, de tu sabiduría y de tu soberanía, Señor. Oh Dios, podemos confiar en que tú eres Rey sobre nuestras vidas. Podemos, Señor, acudir a ti, como dice tu palabra, en humildad y tú nos oyes. Oh Señor, podemos disponer nuestro corazón, Señor, y tú estás atento. Tu oído está atento a nuestro clamor. Gracias, Señor, porque tú te dispones. Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza en ti, Señor, que podemos acercarnos al trono de tu gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Oh Dios de los cielos, tú siendo Rey, tú siendo soberano, tú, Señor, decidiste acercarte a nosotros, Señor. Tú decidiste reconciliarnos contigo, Padre. Tú has venido en nuestro rescate, Señor. Tú obras bondad y misericordia y te complaces en la misericordia, Señor, en hacer misericordia a la humanidad. Oh Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú eres Rey y tú gobiernas. Sabemos, Señor, que tú eres justo, que tú eres bueno, que tú eres compasivo, perdonador y misericordioso. Lo hemos experimentado, Señor, en nuestras propias vidas. Hemos experimentado, Señor, todos esos atributos, Señor, pero también hemos experimentado tu justicia, tu santidad, trayendo, Señor, también juicio santo sobre nuestras vidas a causa del pecado, Señor, y aún en medio de eso tú también eres bueno, Señor. Tú sigues siendo bueno cuando juzgas, Señor, el pecado de la humanidad. Oh Padre, porque tú has decidido hacerlo de esa manera, porque tú eres santo, porque en ti no mora el pecado, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú gobiernas y todo lo que sucede debajo del sol está en tus manos. En esta noche, Señor, sabemos, Padre, que tú estás bendiciéndonos y acompañándonos en todo momento, Señor. Pero pedimos, Señor, tu bendición especial a través de la predicación de esta noche, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, nuestras conciencias, trayendo, Señor, esa verdad fresca de tu palabra sobre nosotros, Señor, ese alimento fresco por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor.
edificando nuestras vidas, Señor, a través de la predicación expuesta en esta noche. Oh Señor, que también podamos aumentar, Señor, en confianza a ti cada vez que escuchamos, Señor, tu palabra y podamos creer y aumentar nuestra fe en ti, Señor. Oh Dios, en tus manos está la vida de nuestro hermano Deimer, quien esta noche nos va a traer el mensaje que tú le has dado, Señor. Te pido que tú lo sigas bendiciendo, que tú lo sigas guardando, llenando de tu sabiduría, ayudándole, Señor, en este peregrinaje, Señor, como cada uno de nosotros, en el servicio a ti, Señor, y en cada una de sus dificultades, de sus luchas. Gracias por su vida. Gracias porque nos has bendecido, Señor, con su vida hasta este momento. Y gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo a través de él, aquí o en cualquier lugar al que tú decidas llevarlo. Lo bendigo, bendigo su familia, Señor, y te pido que sea un gran instrumento en tus manos siempre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Le damos gracias a Dios porque hasta este momento Él ha sido bueno con nosotros. Les invito a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14. Vamos a estar meditando del versículo 1 hasta el versículo 12. 14. Romanos 14, desde el versículo 1 al versículo 12 vamos a estar meditando. ¿Todos lo tienen ya? Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos al del tribunal de Cristo. Pero porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Dios bendiga su palabra. Padre amado, en este momento, Señor, quiero darte gracias, Padre, por darme nuevamente la oportunidad, Señor, de llevar y compartir tu palabra, Señor Dios. Permite, Señor, que este tiempo sea de gran bendición
y edificación para mí y para mis hermanos, Señor. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Dios, cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Ayúdanos, Padre, para tener la actitud, Señor, adecuada, Señor, frente a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón abierto, Señor, para recibirla, Señor, con agrado, Dios. Y ayúdanos, Señor, especialmente, ayúdanos para cumplirla, para llevarla a cabo, Señor. Para que de esa manera, Señor, podamos nosotros todos crecer, Señor. Madurar, Señor, espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder, Señor, ser un medio de bendición para las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Dios, que solamente acercado a ti, Señor, solamente caminando contigo, Señor, es que podamos, Señor, hacer lo bueno, lo justo, lo correcto, Señor. Es que solamente de tu mano, Señor, guiado de ti, Señor, es que podamos realmente exaltar y glorificar tu nombre, Dios. Ayúdanos a comprender eso, Señor, y a tener siempre, Señor, la mejor actitud, Señor, para con el que predica tu palabra, Señor, pero también, Señor, para que la escuche, Señor. Para aquel también que de pronto la escucha, pero no la entiende, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser medio de bendición, Señor, y no medio de tropiezo, Padre. Guíanos, Señor, en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. El título de la reflexión en esta noche es Las diferencias, el mejor escenario para mostrar a Cristo. Las diferencias, el mejor escenario para mostrar a Cristo. Y realmente cada uno de nosotros puede tener un pensamiento distinto a otro. Y lo vemos en el mundo, por ejemplo. Hay personas que les gusta cierto equipo de fútbol, un ejemplo. ¿Y qué pasa? Muchas veces el tener pensamientos diferentes o preferencias diferentes ha generado que se desunan. Es decir, hay personas que por un equipo de fútbol se han peleado. Hay personas que por un equipo de fútbol se han quitado la vida o le han quitado la vida a otro. Hay personas que por diferencia de pensamiento en cuestiones políticas se han dividido. Es decir, yo no le hablo a mi papá porque mi papá apoya a cierto político. No, yo no le hablo porque dice cierta cosa de mi político, y así sucesivamente. Entonces vemos cómo muchas veces las diferencias en el mundo lo que generalmente hace es dividir. Dividir a las personas, dividir a un pueblo, dividir a una nación. Nosotros somos ejemplo de eso. Nuestro país está dividido por pensamiento político. Es una realidad hoy día. Bueno, acá, en esta carta, también estaban pasando algunas diferencias de pensamiento. Y es por eso que el apóstol Pablo determina intencionalmente hablar sobre ciertas circunstancias que se estaban llevando a cabo en la iglesia en Roma. Y por eso le escribe esta carta. Le escribe esta carta para tratar algunas diferencias de pensamiento que estaban surgiendo en la iglesia. Quiero hacer esa saltación. En la iglesia. ¿Y por qué estaban surgiendo estos pensamientos? Bueno, porque algunos cristianos ahí en esta iglesia eran gentiles, pero otros habían venido del judaísmo. Y con ello habían traído ciertas prácticas, las cuales prácticas estaban generando división, estaban generando discordia, discusiones entre los hermanos. Ese es el escenario en el cual nos encontramos en esta carta, específicamente en este capítulo. Pero
a los cristianos, a los creyentes, Dios nos manda a que por encima de diferencia de pensamientos en cosas secundarias, porque realmente las cosas secundarias, debe prevalecer el amor de Cristo. Es decir, que aunque usted piense algunas cosas diferentes a mí, nos debe unir el amor en Cristo. Y esas diferencias no deben dividirnos. Debe estar por encima el amor en Cristo. Entonces, queridos hermanos, quiero que de todo lo que voy a compartir se lleve esto y mediten esto. La realidad es que la vida del cristiano debe estar caracterizada por el amor, aceptación, apoyo y búsqueda intencional de agradar a Dios en lo que hace o en lo que deja de hacer. Esa debe ser la característica del verdadero cristiano, que obedece al Señor. Amor, aceptación, apoyo para con las personas que puede que en cosas secundarias no estemos en el mismo pensamiento. Y aquí por lo menos esta carta en la parte inicial nos resalta dos cosas, hablando de la comida y el otro punto es hablando del día de reposo, que es lo que principalmente el apóstol nos resalta acá, que estaba la división. ¿Sí? Entonces, ¿qué actitudes muestran algunos creyentes cuando difieren en pensamiento? ¿Qué actitudes toman algunos creyentes cuando su pensamiento en cosas secundarias es diferente al otro? ¿Qué actitudes toma? Le preguntaría a usted, ¿qué actitud toma usted cuando un hermano piensa diferente a usted en algún aspecto no esencial, no tan importante? ¿Qué actitud toma? ¿Y qué postura debemos tomar según la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a estar meditando, lo que vamos a estar reflexionando un poco. El primer punto que les voy a compartir es que la carta nos habla de que existen unos hermanos débiles y unos hermanos fuertes. Unos creyentes débiles y creyentes fuertes. Entonces miramos en los primeros versículos. En el versículo 1 específicamente nos dice, voy a leerlo acá en la versión Reina Valera del 2020. La Reina Valera del 60 dice, recibid. ¿A quién? Al débil. Y me gusta muchísimo más, porque creo que describe más lo que el apóstol está diciendo, la versión 2020 que dice, acoged al débil. Porque no solamente no es el recibir es de darle la bienvenida, ¿sí? Pero el acoger no solamente le dice bienvenido, sino que lo hace parte de, ¿sí? Lo hace parte. ¿Y por qué pasa esto? Mira, aquí el débil en la fe no es necesariamente una persona que no tenga fe en Dios, porque realmente aquí está hablando de los creyentes en general. Sí, está hablando que son creyentes. Pero el débil puede que esa debilidad sea generada porque lleva poco tiempo conociendo a Dios. Y por lo tanto, tiene todavía ciertas actitudes, ciertas acciones de la vieja manera de vivir, pero que en la medida en que cada día va conociendo más a Cristo, va creciendo y va dando cuenta que esas cosas no son como pensaba, como la tenía anteriormente, y va conociendo más a Dios, ¿sí? Y realmente, y también vemos acá a uno, o se describe pues más que todo, a unos hermanos que son fuertes, y esta fortaleza se caracteriza principalmente es por una mejor comprensión de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En eso se enfatiza esa fortaleza, no en ser más antiguo, porque la madurez no tiene que ver con antigüedad. Es decir, un hermano porque tiene 50 años el Evangelio, no, por eso no es maduro.
no es fuerte. ¿Qué lo hace la fortaleza? El que realmente es el obedecer continuamente al Señor. ¿Por qué? Porque la madurez o el crecimiento espiritual es a través de Dios. Dios es el que da el crecimiento espiritual. No es por llevar 20 años en la iglesia. ¿Cuánto lleva usted? 50 años. Él es maduro ya en la fe, maduro en la fe. Hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y realmente no son maduros en la fe, no son fuertes. Pero hay personas que llevan, digamos, 1, 2, 3 años, poquitos años, pero el conocimiento que ha tenido el Señor y cada día tiene ese deseo, anhelo de agradar al Señor, que cada día conoce más y va en ese proceso de maduración de crecimiento en Dios. Entonces nos dice, acoged al débil. Es decir, le está diciendo, ¿a quién? Al fuerte. Fuerte, acoge al débil. Recíbelo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la tendencia es decir, no, mira lo que hace este, mira lo que hace el otro, mira esto y mira esto. Lo más fácil es juzgar. Y no se da cuenta de que él también en un momento fue ¿qué? Débil. Estaba en proceso de ¿qué? De crecimiento, de maduración. Entonces, mire lo que dice acá, acoger al débil, pero no para entrar en discusiones. Y mire que en la iglesia podemos tener diferenciación, por ejemplo, hay unas iglesias que consideran que en los domingos o en los cultos se debe solamente cantar canciones o himnos solamente. Y hay unas iglesias que lo hacen así, ¿o no? Que solamente cantan himnos. Porque ellos consideran que la alabanza o la oración debe ser de esa manera. Otras iglesias cantan canciones contemporáneas, canciones más actuales, y se alaban y se gozan en el Señor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los que cantan canciones solamente himnos dicen, no, mira aquellos, cantan canciones esas canciones que no alaban al Señor, que esto, que lo otro. Y mira, muchas veces se ve que las divisiones, los choques. Y por eso acá nos dice, aunque haya divisiones, aunque haya diferencia de pensamiento, ellos consideran esto, ellos consideran otro, no debe haber discusión entre ustedes. Esa cosa es secundario. Si usted quiere cantar himno, canten himno. Siente que están hablando al Señor así, háganlo. Usted quiere cantar canciones contemporáneas, háganlo. Lo importante es que ambos quieran honrar y agradar a Dios. Ese es el centro de esta porción de la palabra de Dios. Y nos dice el versículo 2, de 2 al 4, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, que es débil. Porque uno cree se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo, que no menosprecia al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Esto quiero resaltarlo. Dios lo ha aceptado. Entonces, si Dios lo ha aceptado, ¿quiénes somos nosotros para menospreciarlo? Para rechazarlo. Porque tiene diferente pensamiento en algunas cosas de mí. ¿Por qué yo voy a rechazar a mi hermano? Si es mi hermano. Mira que la misma palabra, mi hermano. Aquí está hablando de la iglesia como tal, en Cristo. Es mi hermano. ¿Por qué lo voy a rechazar? Ahí dice, no, ya no me junto con la hermana Gladys porque no, ella hace ciertas cosas, a mí no me gusta eso. No, yo ahora no me hablo con Sadrá porque Sadrá canta duro. Entonces yo no me hablo con Sadrá ya, porque las canciones se deben cantar suavecito, cada uno en su lugar. Eso estaba pasando. Para darle un ejemplo más claro. ¿Sí? Entonces, mira lo que nos dice la palabra ahí. Que el que come, aquí nos habla de la comida. Porque algunos, como le decía, algunos legalistas, a causa del judaísmo del que venían, decían, no podemos comer de todo. Tenemos que comer solamente las verduras, solamente, dice legumbre, verduras. No podemos comer carne, porque no sabemos si esa carne podemos sacrificar a los ídolos. Entonces no podemos comer carne. Y el que come carne
me decía, esta carne está bien sabrosa. Entonces se burlaba del otro y así sucesivamente. Entonces el Señor aquí lo reprende a ambos, porque realmente debemos recibirnos, aceptarnos, y el Señor nos ha aceptado aún con ciertos pensamientos diferentes en cosas secundarias, resalto nuevamente, en cosas secundarias el Señor nos acepta, porque Él conoce nuestro corazón y Él va trabajando cada día en cada uno de nosotros. Porque aún muchos de nosotros que estamos aquí, hay cosas que realizamos que no lo hacemos perfectamente como el Señor quisiera, pero el Señor va trabajando en nosotros y nos va revelando su voluntad. Entonces, hermanos, la madurez espiritual no debe ser una condición para el compañerismo. Es decir, que el otro no debe pensar igual a mí para poder relacionarme con él. Sino que ni tampoco esa circunstancia puede ser un motivo para entrar en polémica, en discusiones y en división. Sino que por el contrario, a pesar de las diferencias que tengamos en pensamiento, en acciones o actitudes de algunas cosas, debe unirnos Cristo. Cristo debe unirnos. Porque todos y cada uno de nosotros le pertenecemos a Cristo. Entonces Cristo debe unirnos. La iglesia no debe ser un ring de boxeo para demostrar quién convence a quién. Y eso lo vemos muchas veces en algunas denominaciones que discuten con otras denominaciones por ciertas prácticas que realizan. Y entonces ahí se convierte en una lucha en quién sí tiene razón, quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Y ahí te terminan peleando. Y eso no es a lo que nos llama el Señor. Comúnmente el legalista se considera fuerte y considera a los demás débiles. Es decir, el legalista es el que dice, no debemos hacer esto, no debemos hacer aquello, todos debemos hacer así. ¿Sí? Ese es el legalista. Entonces miren que el que considera, quiero resaltar algo, que no se me vaya. Que el legalista normalmente quiere imponer su pensamiento a todos. Es decir, que todos hagan lo que él considera que es correcto. Y la verdad es que aún en medio de la diferencia de pareceres, de caracteres, ¿sí? Aún de actitudes, porque cada uno de nosotros es diferente, valga la redundancia, somos diferentes en la forma de expresarnos, en la forma de ser, en la forma de relacionarnos, ¿cierto? Y en esas diferencias Dios nos une. Entonces, por eso el título, la diferencia, el mejor escenario para mostrar a Cristo. Porque en esas diferencias que el Señor conoce y que aún el Señor nos ha hecho en ciertas cosas, esa diferencia nos debe más bien, ¿cómo lo diría? Compenetrar más, unirnos más y hacernos ver las cosas aún de otra perspectiva y no necesariamente dividirnos, no necesariamente colocarnos como enemigos y no necesariamente colocarnos como personas con quien no debemos relacionarnos. No, por el contrario, debemos relacionarnos, debemos amarnos, porque somos hermanos. Mire el versículo. Bueno, algo que también quería resaltar, que muchas veces, mira que lo que dice el versículo 4, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Si permanece en pie o cae, es asunto de su propio amo, pero estará firme porque Dios es poderoso para hacerlo estar firme. Y miren que muchas veces el que se pone en la posición de juez, de que juzga a los demás,
porque hacen o porque no hacen ciertas cosas, normalmente se considera superior o mejor que el otro. Si hay siempre el que juzga, dice, no, es que este debe ser así como, ¿sí? Como yo soy, él le falta, se considera mejor siempre. Y mire que realmente Dios a ninguno nos ha puesto como juez. Y muchas veces el que juzga quiere cambiar al otro. Quiere cambiar al otro, es decir, que el otro piense, que el otro actúe, que el otro sienta, que haga lo que yo considero. Y muchas veces aún se atribuye una autoridad que no le compete, pero también muchas veces se atribuye aún el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la tarea del Espíritu Santo es el de cambiar los corazones. O sea, yo no soy el encargado de cambiar a otro. Eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo en él. No soy yo. Entonces mire cómo muchas veces estas actitudes de juicio para con los demás también ponen al descubierto nuestro corazón, que nos creemos superiores, que nos creemos mejores y que también nos atribuimos autoridad que no nos compete. El único que tiene el poder y la autoridad para juzgar es Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones de nosotros. Conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y solamente Dios tiene el poder y el derecho para juzgar. Y aún más adelante vamos a ver que Dios juzgará todas las cosas. Porque todos compadeceremos ante su tribunal. ¿Y Él va a hacer? Juicio. Va a juzgar todo. Leamos un momento Lucas capítulo 6, versículo 41. Lucas 6, 41. Dice la palabra de Dios: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? Somos fáciles para juzgar, pero no somos fáciles para juzgarnos nosotros mismos. Facilito a los demás. Pam, 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 pam. Pero con nosotros, misericordia, misericordia. Tengan paciencia. Y el Señor nos demanda acá que debemos, si queremos juzgar, juzguémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Y querramos cada día agradar más al Señor. No estar pendiente del otro, de lo que hace o no hace, sino pendiente de mi corazón, de mi mente, si está haciendo lo que le agrada al Señor o no. Volvemos nuevamente a Romanos. Sigue diciendo el versículo 5. Hay quienes hacen distinción entre unos días y otros, mientras que otros consideran que todos los días son iguales. Que cada uno esté seguro de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día, que también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Mire cómo aquí nos resalta claramente, y quiero hacer una anotación muy especial, y miren cómo ahí en los versículos, tanto del 6 hasta acá, hasta el 8, nos dice,
para el Señor. Para el Señor. El que come, para el Señor come. El que no come, para el Señor. Entonces, ¿cómo aquí en esto nos resalta lo verdaderamente esencial, lo verdaderamente importante? Y la verdad que lo que realmente importante es que nuestro corazón, nuestra conciencia esté segura que lo que hacemos o lo que dejemos de hacer sea para agradar a Dios. Eso es lo realmente vital, importante. Que yo hago esto, bueno, esto lo hago porque quiero agradar a mi Señor. Que yo no hago esto, me abstengo de hacer esto, esto lo hago para agradar al Señor. Eso es lo que el apóstol está resaltando acá. Que cada uno haga o no haga, lo importante es que en su corazón esté buscando agradar constantemente al Señor. Eso es lo importante. No pensar, no, que hermano esto, que hermano lo otro, que hermano pam, 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 pam. Me pregunté, ¿yo qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Hago esto? ¿Por qué lo hace? No, porque yo quiero agradar a mi Señor. Entonces yo no guardo el domingo porque no tengo la posibilidad de hacerlo y quiero hacerlo para agradar al Señor. Entonces, porque aún en eso hay discusión. No que se debe guardar el sábado, que se guarda el domingo. No, ustedes no guardan el sábado, entonces no, ustedes que guardan el domingo, entonces, y muchas peleas en eso. Y actualmente escuchamos esas discusiones, ¿o no? ¿Cuántos hermanos pelean, discuten que se debe guardar el sábado? No, que se debe guardar el domingo, que el Señor esto, que lo otro. Son cosas secundarias. Lo importante es que los dos guarden un día para el Señor. Aún si alguno no, hermano, yo tengo la posibilidad de hacerlo ni el sábado ni el domingo, pero yo voy a hacerlo el martes. El martes es mi día para el Señor. ¿Por qué? Porque ese día no trabaja, porque ese día esto, porque lo otro. Está glorificando a Dios también. Entonces lo importante no es si come, si no come, si fue el día, fue el otro día. Lo importante es que agrada a Dios. Eso es lo que el apóstol está resaltando acá. Que cada uno de nosotros debemos buscar agradar a nuestro Señor. Y no debemos quedarnos en discusiones tontas y sin sentidos, sino que debemos amarnos porque somos hermanos. Y las diferencias en algunos pensamientos secundarios no deben ser una barrera o un obstáculo para relacionarnos. No debe ser. El segundo punto es que todos tendremos que dar cuenta a Dios. Todos tenemos que dar cuenta a Dios. Nos dice el versículo 9, para retomar. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los muertos como de los que viven. Cristo es el Señor. Entonces, si Cristo es mi Señor, Señor es el que gobierna todo lo que es de Él, y demanda reverencia, obediencia. Si Cristo es mi Señor, entonces todo borre. Si Dios es el Señor y yo soy su siervo, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es la tarea del siervo? Obedecer a su amo, a su Señor. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos presente que Cristo es el Señor, cada uno de nosotros debemos intencionalmente buscar cada día con nuestra vida agradar al Señor. En cada espacio, en cada oportunidad, dice la palabra de Dios que debemos dar gracias a Dios por todo. En todo momento debemos dar gracias a Dios. Entonces, todo lo que yo haga, lo que acontezca en mi vida, debe ser por gratitud a Dios y debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que yo haga, y en eso también nos pone a meditar y a pensar, que a veces pasamos cosas desapercibidas, pues, y me dice, todo lo que tú hagas debe ser para la gloria de Dios, todo lo que tú hagas. Estar sentado ahí debe hacerse para la gloria de Dios. Estar predicando debe ser hacerlo para la gloria de Dios. Estar escuchando debe ser para la gloria de Dios.
Caminar por la acera debe ser para la gloria de Dios. Comer un alimento debe ser para la gloria de Dios. Y a veces no, como que no, ¿cómo diré yo? No miramos eso, no vemos eso. Y cosas sencillas, por lo menos la comida, ¿cómo como yo para la gloria de Dios? Porque la cuestión no está en el hacer, la cuestión está en la actitud. ¿Cómo como yo para la gloria de Dios? Si yo como un corazón agradecido, un corazón que quiere hacer lo bueno, que quiere consumir los alimentos, pero para glorificar a Dios, ya sea en cosas sencillas como barrer, como hacer esto, como hacer lo otro. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Y en eso, cosas así tan pequeñas, tan sencillas, que a veces no le damos tanta importancia, pero dice ahí, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si cada uno de nosotros tiene presente eso, y todo lo que hace, lo quiere hacer para la gloria de Dios, ¿cómo son esas obras? ¿Cómo son esas acciones? ¿Cómo es ese corazón? Bueno, realmente es un corazón que va a estar primeramente agradecido con Dios por todo lo que acontece en su vida, aún lo que nosotros muchas veces consideramos negativo, pero que aún en lo negativo para nosotros Dios se está glorificando, porque Dios está haciendo su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros muchas veces no la comprendemos, no comprendemos esta voluntad de Dios a veces. ¿Por qué? Por nuestras limitaciones. Pero realmente Dios, que conoce todo, que es grande y profundo, sí sabe por qué permite ciertas cosas en nuestra vida aún. Y aún en esa cosa Él busca glorificarse. Entonces, queridos hermanos, todos debemos vivir para agradar a nuestro Señor. Ese debe ser nuestro ideal, porque todos le pertenecemos a Él, somos del Señor. El versículo 10 nos dice, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y miren que muchas veces, esto es muy tan común, y realmente es el mismo tema, está hablando de lo mismo, está resaltando. Y mira cómo muchas veces somos prontos para juzgar, pero también muchas veces somos prontos para menospreciar. Entonces, porque el que es débil juzga al otro, es decir, el legalista juzga al que no hace esto, al que no hace lo otro, que hace lo juzga. Y el fuerte, en este caso, el que tiene una mejor comprensión de la libertad que tiene en Cristo, saber de que Cristo, por lo menos hablando de la comida, Cristo me permite a mí comer de todo, porque como dice la palabra de Dios, que no, lo importante no es lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que daña al hombre. Y muy bien como los judíos tenían de comer cerdo y demás animales, ciertas carnes, por ese mismo, cómo se limitaban, pero el que comprende, el que tiene un mejor conocimiento de Dios, entiende que Dios santificó todo, que Dios limpia todo, entonces ya no se tiene de comer, ya come esto, come lo otro, y esa comida la come para glorificar a Dios, ¿sí? Entonces miren cómo muchas veces el legalista tiende a juzgar, pero también el fuerte tiende a menospreciar. Mira que no entiende que ya eso Dios lo hizo, ya no, están en nada, le falta mucho conocimiento todavía, usted tiende a menospreciar al otro. Entonces el apóstol aquí en este versículo está diciendo, ninguno de los dos está haciendo lo correcto. Tú no menosprecias a tu hermano, sino ámalo. Bueno, y ahí hablando del fuerte como tal, miren cómo el fuerte es fuerte hablando es fuerte en la fe, hablando de que tiene un mejor conocimiento de Dios, ¿sí? Pero también es débil en consideración y en amor a su hermano débil. Es decir, como lo menosprecia, no lo considera y no se da cuenta que él también fue débil, como lo decía inicialmente. Entonces, muchas veces somos fáciles para juzgar a la persona que nada más está creciendo. No, tú no hagas eso, y lo rellenamos. Y debemos así orientarlo, guiarlo en cosas, en la palabra de Dios, destruirlo, pero con amor. Pero cuán fácil muchas veces juzgamos, condenando,
no, ya este no es creyente, este no sé qué será. Muchas veces hacemos esos juicios a priori, cuando realmente la persona está en proceso de crecimiento como todos. Entonces aquí el Señor no nos manda a juzgarnos, sino más que todo a amarnos. ¿Y por qué? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos tendremos que dar cuentas. Todos y cada uno de nosotros. Ya no para salvación, porque ya Cristo nos salvó, sino para aprobación y para recibimiento de premios de parte de Dios. Entonces, queridos hermanos, todos tendremos que dar cuenta a Dios, así que debemos preocuparnos más por nosotros, presentarnos fiel delante de Dios, agradar a Dios en cada cosa que hagamos y no estar al pendiente de qué hace o qué no hace el hermano. En la medida en que cada uno de nosotros busquemos intencionalmente agradar a Dios, como lo decía en los versículos anteriores, en esa medida seremos mayor instrumento de bendición para otros. En la medida en que cada uno nos esforcemos por agradar a Dios, podremos crecer, madurar en Cristo y de esa manera poder ayudar al que está creciendo, al que es débil todavía. Dice el versículo 11, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Una marca distintiva de un creyente maduro realmente es la abundancia de gracia para con los demás, la abundancia de misericordia, de compasión y realmente también la ausencia de juicio hacia los demás. Es decir, en que en la medida en que cada uno de nosotros crezcamos en el Señor, tendremos más consideración con los que están creciendo. Y no vamos a ser esos jueces de que todo, sino que cada día buscaremos la manera de contribuir, de ayudar, para que también llegue el conocimiento, cada día crezca en el conocimiento de Dios. Esa va a ser nuestra actitud en la medida en que cada uno de nosotros busquemos agradar a Dios. Un creyente debe anhelar agradar a su Señor en todo lo que haga. En todo lo que haga. Al hacer esto crecerá en obediencia y adquirirá madurez espiritual para tener el discernimiento ejercitado y tener la actitud correcta frente a los hermanos, frente a los demás hermanos. Y por consecuencia abundará en gracia, como lo decía, en ausencia de juicio. Porque comprenderá que también fue débil en algún momento. Y eso, mira que la palabra nos enseña mucho ese. Considérate a ti mismo. Evalúate también. Porque, como le decía ahorita, somos fáciles para juzgar. Facilito. Y la palabra nos enseña que debemos considerarnos. Debemos considerarnos unos a otros, hermanos. Debemos preocuparnos más por agradar a Dios en cada área de nuestra vida que estar pendiente de lo que algunos hermanos hacen o piensan. Una iglesia que se ama, se acepta y se mantiene unida a pesar de las diferencias de opiniones secundarias de sus miembros. Una iglesia que se ama, se acepta. Difieren esto, no importa. En lo importante estamos unidos, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, una iglesia que se mantiene unida a pesar de la diferencia de sus miembros, es una iglesia que realmente muestra el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de las diferencias, no nos estamos matando. Sino en las diferencias nos aceptamos, nos amamos, porque creemos que estamos en Cristo, a pesar de que pienses en esto o hagas esto o aquello.
diferente a mí. Pero que en esa medida mostraremos más el amor de Cristo. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Amor. Amor. Entonces una iglesia que se ama es una iglesia que muestra realmente a Cristo. Eso debe ser la mayor virtud dentro de la iglesia, porque esa es la marca distintiva de los verdaderos discípulos de Cristo. Esa es. Le damos un momento para finalizar ya. Extendido, disculpen. Juan 8, 10, 11. Una historia muy conocida. Juan 8, 10, 11. ¿Recuerdan el suceso con la mujer adúltera? Está aquí, hermano, no se preocupe. ¿Recuerdan el suceso, cierto? ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecía? Pues, había encontrado a la mujer, mire, señor, la encontramos haciendo esto, haciendo lo otro. Todos la juzgaban. ¿Y qué hace el Señor? El que esté libre de pecado, sea el primero. Sea el primero. Se puso a escribir. ¿Y qué pasó? Cada uno se fue. Y dice ahí el versículo, el 10. Incorporándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le preguntó, mujer, ¿dónde están quienes te acusan? Quienes te juzgan, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? O sea, ¿aplicó el castigo? Ella respondió, nadie, Señor. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. El Señor no la juzgó tampoco. Sí le dijo lo que debía hacer. Sí le dijo, no está bien lo que hiciste. Vete y no peques más. Pero muchas veces nosotros somos esos jueces que estamos ahí. Tiene que ser como yo. Tiene que ser otro Deimer. No. Dios está orando en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que crecer. Mira, hermano, nosotros podemos ser maduros en algunas áreas y inmaduros en otras áreas. Entonces nosotros también somos débiles en algunas áreas. Pero cuán fácil juzgamos a los débiles en unas áreas, cuán fácil nos convertimos en jueces. Entonces, el llamado es eso, hermano. El llamado es amarnos, aceptarnos, apoyarnos, a pesar de diferencia de pensamiento en algunas áreas secundarias, resalto, en algunas cosas secundarias. El amor en Cristo nos debe unir cada día más. Y en esa medida, cada uno de nosotros, todos, en cualquier lugar que nos encontremos, debemos anhelar buscar a Dios, anhelar glorificar al Señor en cada cosa que hagamos o dejemos de hacer. Que todo lo que hagamos o no hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a estar orando al Señor por las peticiones basadas en la predicación de esta noche y con eso finalizamos. Ya se nos avanzó bastante el tiempo. Vamos a estar también
orando brevemente por la situación que sabemos está ocurriendo ahorita en Israel, por las personas que están involucradas en todo este conflicto, tanto víctimas como victimarios. Sabemos que, como leíamos al principio, el Señor es rey, Él gobierna y todo está bajo su control y su soberanía. Vamos a estar clamando al Señor. Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por esta enseñanza, Señor, este recordatorio de tu buena voluntad para nosotros, tus hijos, Padre. Gracias por enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, en tu justicia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y aún nos corriges por amor. Señor, en esta noche te pedimos, Padre, que todos los creyentes de nuestra congregación y aún de otras congregaciones, fieles hijos tuyos, busquen intencionalmente agradarte, Señor, en cada cosa que hagamos día a día. Que busquemos realmente enfocarnos en tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos sea realmente para que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Que podamos ser buenos testigos y fieles testigos tuyos, Señor. Que podamos salirnos de nuestro egocentrismo, Señor, y que podamos realmente estar dispuestos a querer mostrarte a ti y no mostrarnos a nosotros mismos, Señor, porque tú eres el Rey, tú eres el protagonista de esta historia. Nuestras vidas son tuyas, a ti te pertenecen, Señor, y eres tú, Señor, el que realmente se merece toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, y nos has hecho partícipes, Señor, de esa gloria tuya, Señor, simplemente por darnos tu Espíritu Santo. Oh Señor, pero es tu nombre el que debe ser exaltado por los siglos de los siglos. Dios, en esta noche también te pedimos que seas tú ayudándonos a vivir ese amor verdadero, Señor, hacia los demás, ese amor genuino que proviene de ti, ese amor con el que tú nos has amado, considerándonos verdaderamente unos a otros como si fuéramos nosotros mismos, como lo dice tu palabra, Señor. Que realmente podamos mirarnos con compasión, podamos tratarnos con misericordia y verdad. Que podamos, Señor, llegarnos unos a otros con palabras de gracia, Señor, inundadas de gracia y de amor. Si hay algo en lo que tenemos que corregir, si hay algo en lo que debemos exhortar, si hay algo en lo que debemos llamar la atención, Señor, porque también nos has llamado a ello, podamos hacerlo en amor y en misericordia, Señor. Que podamos, Señor, siempre estar dispuestos a mirarnos de la manera en que tú nos miras, con la compasión, la misericordia y la gracia con la que tú nos amas, y de esa manera reflejar tu amor y poder mostrarnos ese amor ágape, ese amor genuino que proviene de ti. Y así, Señor, los que nos ven puedan identificarnos como verdaderos hijos tuyos. Oh Señor, también pedimos que nuestra iglesia, Señor, no juzgue ni critique duramente, Señor, las diferencias que podamos tener en temas secundarios, Señor, sino que haya siempre amor, aceptación y apoyo unos con otros, que podamos estar dispuestos a hacer, Señor, esos apoyos en oración, en todo lo que tú nos has dado, Señor, los recursos que tú has puesto en nuestras manos, y que podamos, antes de juzgar duramente al hermano, Señor, y condenar, tener corazones dispuestos a ayudar, Señor, ayudarnos en esa edificación mutua que tú nos has llamado a tener. Oh Dios, estamos en tus manos, sabemos que esta obra es tuya, Señor, que no nos pertenece a nosotros, que es tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y transformándonos a través del conocimiento de ti, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que debemos estar dispuestos a humillarnos y dejarte obrar en nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad, Señor.
humillarnos delante de tu presencia, delante de tu juicio hacia nosotros y aceptar, Señor, lo que tú dices de nosotros y aceptar lo que tú demandas de nosotros, oh Dios. En tus manos estamos. También ponemos, Señor, en esta noche en tus manos, tú sabes la situación que está pasando en Israel. Señor, todas las personas que han estado sufriendo, que han sido víctimas, que han muerto, que están heridos, Señor, las personas que han atacado, Señor, tanto Palestina como Israel, Señor, esa situación está en tus manos, Señor. Sabemos que esto no es ajeno a ti, que nada se ha salido de tu control. Sabemos por qué tú has permitido esas cosas. Oh Señor, en tus manos están las personas que están sufriendo. Clamamos a ti por ellos, para que tú, Señor, permitas que en medio de esta adversidad esas personas encuentren refugio en ti. Los que son hijos tuyos ya, Señor, que han sido rescatados, seas tú fortaleciéndoles, animándoles, consolándoles y supliéndoles todo lo que necesitan en medio de esta crisis, Señor, que seas tú librándoles de la angustia, oh Dios de los cielos. Y los que aún no te conocen, Señor, que puedan llegar a tus pies con corazones genuinamente arrepentidos y quebrantados por su pecado, reconociendo, Señor, que se han alejado de ti, que necesitan ser reconciliados contigo por la obra de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, sabemos que muchos o la mayoría de las personas que viven en estos países todavía, Señor, no reconocen a Jesús como su Salvador. Oh Dios, por favor, permite que esa situación, Señor, obre en salvación para muchas almas que están en ese lugar, Señor, sufriendo, abatidas, que están, Señor, en agonía, Señor, por la situación que están viviendo. Pero sabemos, Señor, que tú eres misericordioso, que tú eres el Dios de gracia y que aún en medio de la guerra, de la crisis, tú, Señor, traes vida, traes esperanza. Tú, Señor, haces renacer, Señor, a esas personas que tú quieres salvar. Oh Dios, te lo pedimos, acudimos a ti, clamamos a ti, Señor, para que tú te glorifiques de la manera en que solo tú sabes hacerlo, Señor, en medio de esa situación, en esa región del mundo, Señor, y todo siga obrando conforme a tu buena voluntad. Señor, danos a tu pueblo en general, Señor, en cualquier parte del mundo, corazones compasivos para poder llorar con los que lloran y no juzgar a priori, Señor, la situación del otro ni las decisiones del otro, Señor. Te necesitamos, Señor, para que tú sigas obrando tu perfecta y buena voluntad, Señor, en cada una de nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos en esta noche, Padre de los cielos. Bendigo, Señor, a las finanzas de los hermanos que en esta noche han traído ofrendas. Oh Dios, que seas tú proveyendo para sus necesidades como lo has hecho hasta el día de hoy y sigas multiplicando y bendiciendo la obra de sus manos. Y que sigas, Señor, dándonos para seguir siendo generosos, Señor, con tu obra y con los que necesiten de nuestra ayuda, Dios. Te lo pedimos, llévanos con bien a nuestros hogares, Dios, y permítenos reunirnos en este lugar el domingo próximo, Señor, para nuestro próximo encuentro como hermanos, como congregación, como familia, como hijos tuyos, y sigamos, Señor, exaltando tu nombre unánimes juntos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, despedimos este culto. Amén. Los que trajeron ofrendas, hermanos, pueden pasar. Y ya damos por terminado el culto. Pueden saludarse antes de irse.